luego posteriormente fue declarado como constitucional y en plena vigencia, además, por el Tribunal Supremo de Justicia. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por este espacio. Lo primero que tenemos que decir desde el punto de vista político, no vayamos a entrar en profundidades jurídicas, ¿no? Del punto de vista político es ser coherente con lo que se hizo al principio. Es decir, la Asamblea Nacional rechazó ese decreto de emergencia económica en un principio, por tanto la prórroga, tú no puedes aprobar una prórroga de lo que antes negaste. Pero ¿por qué se negó en un principio y por qué se niega ayer otra vez? Básicamente por estas razones. Uno, no se sabía qué era lo que iba a hacer el Ejecutivo Nacional con eso. Sencillamente se le daban ciertas prerrogativas, se le daban ciertas herramientas al Gobierno Nacional, pero el Gobierno Nacional no explicaba nunca qué era lo que iba a hacer en concreto. Pero además de eso no se sabía cómo habíamos llegado hasta acá, es decir, era necesario, justo y necesario, que tanto la Asamblea como el país pudiese saber de boca de los protagonistas por qué habíamos llegado hasta acá, cuál era la política económica que ellos habían emprendido para poder llegar a esta crisis y a este caos y cuál era la que iban a tomar en adelante, porque tiene que haber propósito de enmienda, es decir, tú no llegas a una crisis económica sin tener que aceptar que lo que hiciste antes estaba mal. Y tanto en ese momento como ayer, la decisión del gobierno fue no presentarse, no darle la cara, no a la Asamblea, no darle la cara al país, no presentarse al país. No, bueno, pero el vicepresidente de la República fue con algunos de los ministros a la plenaria de la Asamblea. Pero ayer no fue Meréndez, que era el que iba a dar las cifras duras. Ya él se lo dijo José Guerra y lo dijeron los que intervinieron, los diputados que intervinieron ayer. Es decir, Aristóbulo Isturiz, pues un político muy versado, pero al parecer le faltaba muchísima información técnica, de números, económica para poder presentarla. Entonces, una carta en blanco, un cheque en blanco, firmárselo de nuevo, un gobierno que ha tenido 18 habilitantes, un gobierno que ha tenido 15 años, un gobierno que lo que pedía en ese decreto de emergencia económica lo había hecho por las vías, valga la redundancia, por las vías de hecho, o lo había hecho o lo podía hacer bajo cualquiera de las leyes habilitantes, y que no lo había hecho hasta ahora, que se le da este decreto de emergencia económica, se lo valía el Tribunal Supremo, como te dije, sin entrar en el tema jurídico, inconstitucional, como nosotros lo expresamos en aquella vez, y ya han pasado los 30 días y no se ha hecho nada. Y claro, los venezolanos no ven el beneficio. Fíjese, concejal, por ejemplo, que dos aspectos. Por una parte, el presidente de la República decía ayer que ya era una negación, la crónica de una negación cantada, anunciada, que ya se sabía que el Parlamento no iba a aprobar la prórroga del decreto de emergencia económica, porque de hecho el presidente de la República dijo que lo que se quería hacer allí era un show, y dijo, y cito además al presidente Nicolás Maduro, no se puede esperar nada bueno de esa Asamblea Nacional. Bueno, hay que preguntarle no al presidente, sino a los venezolanos que votaron en su mayoría de una manera contundente por esa Asamblea Nacional que está ahí, tanto por los unos como por los otros. Por cierto, más de los que pudieron haber votado por su presidencia. Pero, además de eso, la gran pregunta es, ¿por qué volver a insistir en un modelo económico que ya fracasó? ¿Por qué volver a insistir en una prórroga de unos 30 días que no dieron ningún tipo de resultado? La pregunta es sencilla, yo le hago a los que nos ven ahorita en la casa. ¿Estamos mejor económicamente o está usted mejor económicamente? ¿A usted le alcanza más la plata? ¿Usted consigue más los productos? ¿Usted tiene mayor poder adquisitivo hoy que hace 30 días con este decreto de emergencia económica? Evidentemente que no. Entonces, ¿para qué prorrogar unas medidas que no van al fondo de la situación? Ahora, concejal, sin embargo, mucha gente se pregunta, y tuve oportunidad de leer algunos de los comentarios que expresan venezolanos comunes de a pie en redes sociales como por ejemplo Twitter o Instagram, y se preguntaban, por ejemplo, acerca de la institucionalidad en el país. Por ejemplo, se envía, porque lo establece así la Constitución, para que el Parlamento considere si prorroga o no el decreto de emergencia económica. Sin embargo, pareciera que realmente poco importa lo que pueda decidir el Parlamento Nacional, porque si lo negó, como efectivamente lo negó, no ocurre nada, es decir, no se llega a ninguna consecuencia de esa negación, porque posteriormente entonces el Tribunal Supremo de Justicia lo avaló y lo declaró como constitucional, y dijo el propio presidente Maduro que está en plena vigencia la aplicación del decreto con su extensión por 60 días más. Entonces,
para que enviarlo al Parlamento Nacional. ¿Qué consecuencia tiene la negación o la aprobación, en este caso, del decreto de emergencia económica en el Parlamento? Fíjate, tomando las palabras del presidente Maduro, un show político. Es decir, sí, ya al principio vimos lo que sucedió, donde la institucionalidad fue quebrantada. Y fue quebrantada, y hay que decirlo con toda responsabilidad, porque este es un gobierno que se quedó sin apoyo popular, este es un gobierno que se quedó sin el apoyo de las bases y de sus propias bases además. Este es un gobierno que a lo único que tiene que recurrir ahorita es al control institucional por vía de la fuerza y por vía de las cosas que han hecho que tiene hasta ahorita. Es decir, no tiene otra opción sino atrincherarse en ese control institucional que tiene, y por eso pone al Tribunal Supremo de Justicia o a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la pone al servicio de sus intereses políticos. Entonces, si ya sabíamos cuál fue el primer capítulo, todos lo vimos cuando esa institucionalidad se quebrantó por parte del gobierno, mandarlo otra vez, sabiendo que políticamente, coherentemente, la Asamblea no podía aprobar una prórroga de algo que no aprobó en un principio, era sencillamente buscar discurso político. Es decir, este es un gobierno que no acepta las responsabilidades, que no da la cara y que tiene que permanentemente buscar un culpable fuera de su seno. ¿Está obstaculizando la Asamblea Nacional la búsqueda de soluciones para salir de la crisis económica que atraviesa el país? En lo absoluto. Lo que está tratando de buscar la Asamblea Nacional es algo muy importante, que es el orden que necesita este país. El desorden al que hemos estado sometidos durante todos estos años es lo que nos ha llevado a lo que tenemos ahorita. La Asamblea Nacional lo que busca es preservar el orden, y además de manera sincera, cuando invita a los protagonistas de este desastre que tenemos a que expliquen por qué llegamos acá. Ahora, usted habla de desorden y de desastre. ¿Cómo se sale de este desastre? Por ejemplo, una de las alternativas que ha propuesto en su hoja de ruta 2016 la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Usted está de acuerdo con que se inicie desde ya un proceso de recolección de firmas, aun y cuando el CNE no ha dado todavía el modelo de hoja para la recolección de firmas ni los mecanismos constitucionales o legales, más que todo técnicos, por así decirlo, para ese proceso de recolección de firmas que va a terminar con una solicitud a referendo revocatorio? Fíjate, tenemos que decirlo, desde Primero Justicia y desde la Mesa de la Unidad Democrática siempre hemos presentado un camino de soluciones y un camino en el cual los venezolanos puedan progresar, que puedan ser dueños de su propio destino. Desde el pasado 6 de diciembre, cuando el pueblo habló contundentemente y de manera inequívoca por un cambio, Primero Justicia y la Mesa de la Unidad Democrática ha presentado soluciones, espacios para las soluciones. La ley para la propiedad de la emisión vivienda, hemos presentado la ley para los estatiques de medicinas y alimentos para los pensionados y jubilados, hemos presentado la ley de producción nacional y se han presentado otras leyes. Y lo que hemos encontrado por parte del gobierno es un muro de contención, es saboteo, es querer aferrarse a el poder para mantener sus privilegios. Por tanto, el cambio de gobierno, más que un cambio de modelo, es un acto de salvación nacional. No es el cambio de gobierno por el cambio de gobierno. Aquí el interés no es sacar a Nicolás Maduro, sino que Nicolás Maduro y su gobierno se convirtieron en el obstáculo más grande entre la Venezuela que tenemos y la Venezuela que nos merecemos. Por eso la Mesa de la Unidad y Primera Justicia, todos hemos decidido que vamos a analizar y que vamos a tomar y que vamos a transitar todos los mecanismos constitucionales que nos permite la Constitución para poder cambiar este modelo. Claro, pero también ha sido público, notorio y comunicacional, como se dice, concejal, que Primero Justicia ya anda por el país recogiendo algunas firmas en unas planillas. La pregunta es, este esfuerzo de recoger firmas en unas planillas que no son realmente las que ha establecido el Consejo Nacional Electoral, ¿le han dirigido comunicaciones para que el CNE se pronuncie respecto de esta solicitud de activación del referendo revocatorio y no se ha dado esa respuesta? ¿Cree que se vaya a diluir este esfuerzo con una normativa que todavía no ha fijado el CNE? Fíjate, nosotros lo que estamos haciendo, emprendimos desde hace ya unas semanas de Primero Justicia, nos pusimos a la orden de la Unidad y a la orden de Venezuela para poder empezar a activar el proceso del referéndum revocatorio. No nos chupamos el dedo, sabemos perfectamente a lo que nos estamos enfrentando, así como nos enfrentamos el 6 de diciembre y salimos victoriosos. Este es un gobierno que va a utilizar todos los mecanismos para tratar de enturbiar y de sabotear cualquiera de las vías. El referéndum revocatorio no es la excepción. El referéndum revocatorio se rige ahorita por un reglamento que fue aprobado en el 2007, en donde pone una serie de fases y una serie de procesos para poder llegar al referéndum revocatorio. Nosotros estamos planteándonos ese escenario
conjuntamente con la ley de referéndum que aprobó la Asamblea Nacional en primera discusión. Son cosas que pueden viajar en paralelo. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Fíjate. Claro, concejal, pero perdone la precisión. Sí. El tema es por el esfuerzo. Claro. Y lo que es además el respeto también a la voluntad de muchos venezolanos. Si salen millones o miles de venezolanos a firmar en unas planillas, que son las que está utilizando en este momento el partido Primero Justicia para activar el referendo revocatorio, pero no son las planillas que ha determinado o que ha dictaminado legalmente o técnicamente el Consejo Nacional Electoral, ¿no se perdería ese esfuerzo? Entre tanto, el CNE no se pronuncia respecto de lo que son los mecanismos para la activación del referendo revocatorio. Fíjate tú, esta primera fase nosotros la hemos denominado, y muy importante la pregunta para poderlo aclarar, aunque ya lo hemos aclarado en nuestra comunicación, y cuando recibimos los datos, lo que estamos es buscando los datos de los convocantes. Es decir, no estamos recogiendo ahorita las firmas y así se le dice a las personas. Son los datos de los convocantes. Okay. ¿Para qué? Para poderlos tener organizados, para poderlos tener estructurados, y para que cuando el CNE en una de esas fases nos diga, tienen tantos días, 3 o 4 días, para acudir directamente a estas personas como un mecanismo de movilización y de estructuración. ¿Y esa data es privada, se va a mantener secreta y en pleno resguardo? Absolutamente privada, en pleno resguardo, secreta, como hemos guardado todas nuestras datas. ¿Quién da garantías, concejal, de que esa data que está manejando el partido Primero Justicia se va a mantener en secreto y en pleno resguardo de seguridad? Nosotros damos garantías, como hemos manejado todos nuestros procesos electorales, en donde la gente se acerca y se convierte en movilizadores y se convierte en militantes de nosotros. Nosotros vamos a hacer una pausa, son las 7:12 minutos de la mañana, pero al regreso, además de la participación de la audiencia, concejal, vamos a hablar de otras alternativas, como por ejemplo la solicitud de renuncia al presidente de la República, movilizaciones de calle pacíficas, electorales y democráticas, o también la enmienda constitucional. Al regreso, por favor, sus comentarios. Ya venimos con mucho más de Primera Página.